Pues hoy comenzamos esta serie que es sobre el Espíritu Santo. Y creo que cuando tocamos uno de los distintivos precisamente, decíamos de que el Espíritu Santo es un tema y es un asunto que muchas veces trae mucha confusión y muchas dudas y muchas situaciones que a veces no hemos visto, hemos experimentado, nos han contado, y la verdad no hemos a veces no hemos tenido la iniciativa de nosotros mismos poder como agarrar la Biblia y poder realmente comprobar y corroborar y estudiar realmente qué es lo que la Biblia nos dice sobre el Espíritu Santo. Hay mucho desconocimiento y a veces yo creo que el desconocimiento respecto a la persona del Espíritu Santo, pueden haber diferentes factores. Yo creo que una manera de desconocer al Espíritu Santo es por no informarse. Por no informarse, de plano. Hay gente que no conoce, que no sabe, que nunca ha oído, que no le interesa. Pero más que nada es falta de información, no informarse respecto a quién es el Espíritu Santo, qué es lo que Él quiere hacer. Lo número dos es mal informarse. O sea, tener mala información de realmente y mala revelación de quién es el Espíritu Santo. Y es por eso yo creo que muchas veces es ahí donde encontramos el problema. Es porque hemos visto y hemos oído y a lo mejor hemos sido parte de cosas que realmente no han sido muy bíblicas, y eso ha hecho que realmente practiquemos y creamos cosas que realmente el Espíritu Santo nunca ha sido ni nunca va a ser. Entonces ese es el problema, es mala información, no tenemos y no hemos estudiado realmente cómo debe de ser. Pero también yo creo que el tercer ingrediente o la tercera forma porque desconocemos al Espíritu Santo es por tratar de desentenderse de Él. Y ese es otro lado peligroso. Y a veces eso va relacionado con la número dos, que es mala información, y por la mala información tenemos malas experiencias, nos cerramos a eso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos queremos desentender. Y queremos ignorar y queremos pues mirar para otro lado y no realmente voltear a ver que está una persona que es la tercera persona de la Trinidad obrando y que quiere algo más allá de lo que a veces probablemente nosotros queremos o imaginamos, y queremos como prescindir de Él. Porque sabes que a veces estamos cómodos donde estamos. Y todo lo que tenga que ver con algo que no es familiar y que a lo mejor no ha sido muy placentero quizás en experiencias pasadas, como que no queremos volver a sentir esa incomodidad a veces, pero no podemos prescindir de Él, no lo podemos hacer. Entonces, el Espíritu Santo es esencial para la vida del cristiano, es esencial para nuestra vida, no podemos ignorarlo. Entonces, ¿qué pasaría? Tenemos que preguntarnos, ¿qué pasaría en nuestra vida? ¿Qué pasaría en nuestra casa? ¿Qué pasaría en nuestra iglesia? ¿Qué pasaría en nuestra ciudad y en nuestro país si el Espíritu Santo tuviese una presencia más activa en nuestra vida? ¿Cómo cambiarían las cosas si realmente el Espíritu Santo le permitiéramos que Él hiciera realmente y diéramos una oportunidad realmente a voltear a ver y que Él haga todo lo que Él quiera hacer en nosotros y a través de nosotros? A veces tenemos que preguntarnos, ¿hay alguna diferencia realmente entre mi vida o la vida de un creyente y la vida de un no creyente? ¿Hay alguna diferencia? ¿O es exactamente lo mismo? ¿O simplemente son unos valores, unas cosas que creemos, pero en realidad en la vida práctica somos iguales? No hay ninguna diferencia. Entonces tenemos que preguntarnos eso. Si hay alguna diferencia en la práctica entre mi vida y la vida de un no creyente, por ejemplo. Entonces a veces lo que hemos hecho es realmente hemos divorciado lo que leemos con lo que hacemos. Y hay un divorcio, a veces existe ahí. Leemos algo y lo creemos, pero en la práctica es bien diferente en nuestra vida. Y tenemos que ser sinceros en autoconfrontarnos y ver realmente que necesitamos reconocer esa situación. A veces la Biblia nos confronta y vemos y decimos, esto es lo que Dios quiere, esto es lo que Jesús me enseña, esto es lo que Él pide, pero yo no lo estoy viviendo. ¿Por qué no lo estoy viviendo? Porque esto no está haciendo una realidad en mi vida. ¿Por qué no tengo el poder para vivir esto? Tengo que preguntarme eso.
Y muchas veces, ¿sabes lo que ha ocurrido? Hemos funcionado en nuestra propia fuerza. Ese es nuestro problema. Queremos hacer las cosas en nuestra propia fuerza. Y por tratar de hacerlo como nosotros queremos, como yo pienso, y no quiero meterme en ese asunto, lo quiero hacer yo, estamos funcionando así a medias y realmente estamos no experimentando la vida cristiana plena que Jesús tiene para nosotros. Este escritor A.W. Tozer dijo lo siguiente, dice, necesitamos ser realistas, dice, el nivel de espiritualidad entre nosotros es bajo. Nos hemos medido por nosotros mismos hasta el punto que el incentivo por buscar mayor placer en las cosas del Espíritu se ha ido. Nosotros hemos imitado al mundo, buscamos el favor popular, hemos fabricado delicias para sustituir la alegría del Señor y hemos producido un barato y sintético poder para sustituir el poder del Espíritu Santo. Y él dice, necesitamos ser realistas, y eso es lo que tenemos que ser, y eso es lo que yo quiero hacer conmigo mismo, y eso es lo que yo veo en la congregación. Necesitamos ser realistas de que estamos batallando, y veo mucha gente batallar con un montón de cosas, y a veces no vemos como el poder y la victoria que Dios nos quiere dar. Y hay desánimo, no hay gozo en nuestra vida, no hay todo eso que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros y nos quiere dar, porque hemos volteado para mirar y hemos prescindido de Él en nuestra vida. Y eso es algo y creo que esta serie es la más importante que hemos visto hasta ahorita, en todos estos años. Porque Dios quiere hacer algo y Él nos tiene que despertar para no seguir siendo cristianos así mediocres del montón, sino que realmente haya una armonía entre lo que decimos creer y cómo vivimos. Pero eso no va a ocurrir solamente porque yo me lo propongo y porque yo quiero, sino que tengo que ver realmente, conocerlo a Él. Ahora, vamos a Juan 14. En Juan 14, Jesús introduce de una manera abierta y bien clara el tema de la persona o del Espíritu Santo. Y vamos a esta serie, no sé cuánto va a durar, pero vamos a tratar de abarcar lo más que se pueda del Espíritu Santo. Y lo que queremos ver esta noche es eso, que el Espíritu Santo es una persona, es la persona del Espíritu Santo. Fíjate ahí, vamos a Juan 14, vamos a estar ahí observando algunas cosas. Juan 14, verso 16 al 18, y dice así: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Qué es lo que ocurre aquí en Juan? ¿Ves? Este último diálogo, esas últimas horas de Jesús son con sus discípulos antes de que Él vaya a la cruz. Y Él les acaba de recordar, porque no era la primera vez que le decía, pero les acaba de recordar de que realmente ellos van a enfrentar una realidad que no estaban acostumbrados, que es que Jesús va a morir y Jesús se va a ir, va a partir de ellos. Y imagínate la noticia, ¿no? Para los discípulos, ellos han pasado 3 años y medio con Jesús, se han acostumbrado a estar alrededor de Él. Se han acostumbrado realmente a que Jesús solucione todos los problemas, todas sus falencias, todas sus fallas, cuando han quedado cortos. Han aprendido y han tenido, y no le ha quedado otra, de descansar solo en Jesús y en lo que Él hace, en arreglar los problemas, en los problemas de salud, de enfermedad, de endemoniados, de problemas con los religiosos. Jesús solucionaba todas las cosas. Y había esa dependencia con el Señor. Pero ¿sabes qué? Jesús ya no va a estar más con ellos. Va rumbo a la cruz, después va a ir al cielo a preparar morada, como Él dice. Imagínate cómo hubiésemos reaccionado nosotros. ¿Ves? Tu mundo se te viene abajo, porque no solamente estás enfrentando las horas de que Jesús dice que va a morir, que va a ser entregado, dice que ellos van a ser dispersados como ovejas, así, y después me voy, y entonces todo eso está rodeando en la mente, en el corazón de sus discípulos. Están llenos de temor, llenos de temor. Cada situación habían aprendido a confiar y a descansar en Jesús, pero ahora va a ser diferente. Van a vivir y van a tener una relación diferente con Dios a partir de ahora. Y yo creo que lo que Jesús dice ahí en el verso 18 grafica bastante y es una buena radiografía de lo que ellos estaban sintiendo. Fíjate en el verso 18, Él dice: no os dejaré huérfanos. Jesús conocía y veía lo que había en el corazón de sus discípulos.
Y Él les dice, no los voy a dejar huérfanos. ¿Por qué? Porque había incertidumbre en ellos. Había incertidumbre, había dolor, había miedo, había una serie de cuestionamientos, corazones llenos de temor. Fíjate en el capítulo 14, pero en el verso 1, dice, no se turbe vuestro corazón. Jesús les dice, y los ve, ¿no? Los ve así preocupados, los ve turbados, los ve entristecidos, los ve temerosos. Y Jesús le dice, no se turbe vuestro corazón. Fíjate después más abajito en el verso 27. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Ya no la doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Otra vez, ni tengan miedo. ¿Por qué Jesús lo está diciendo? Porque su corazón está turbado, están llenos de miedo, llenos de preocupación. Jesús se va a ir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a ocurrir con nosotros? ¿Vamos a estar solos? Y ahí Jesús dice, yo no los voy a dejar huérfanos. No los voy a dejar huérfanos. La palabra que Jesús usa es órfanos, es donde viene la palabra orfanatorio. Es una persona que no tiene padre, que tiene la incertidumbre de no saber quién es su padre, de quién es su madre, su mamá. Ha vivido con extraños. Una incertidumbre de no saber su identidad, de estar solo en la vida. Y Jesús ve eso en sus discípulos y dice, no se preocupen, no es que ustedes se van a quedar huérfanos, que no va a haber nadie con ustedes. Jesús los veía y conocía su situación. Corazones llenos de miedo, incertidumbre. Pero ¿sabes qué? Jesús los quiere afirmar con una promesa. Es la misma promesa con la cual Él nos quiere afirmar a nosotros hoy. Yo no conozco todas las cosas que puedan haber en tu corazón o las cosas que hay en tu mente y todos los miedos que a lo mejor has experimentado y que has pasado esta semana o estos días o los que van a venir a partir de mañana. Porque vamos a pasar por momentos de miedo y de incertidumbre y nuestro corazón se va a turbar. Pero esta promesa que Jesús le da a sus discípulos es la misma promesa que Él nos da a nosotros y tenemos que despertar a esta realidad. No se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. ¿Qué es lo que dice Jesús? Dice el verso 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Ves? Jesús ruega, Jesús ora, Jesús le va a pedir al Padre algo. Imagínate, Jesús ha pasado estos capítulos de Juan, son importantes porque son las últimas horas de Jesús antes de ser traicionado y ser entregado para ser crucificado. Uno podía pensar, bueno, las últimas palabras de una persona antes de ir a morir son bien importantes. Porque quizás encierra una enseñanza que Él va a acentuar, que quiere realmente enfatizar, o quizás va a decir algo que desconocíamos, pero que nos quiere revelar al final que va a ser importante para lo que viene después. Y aquí Jesús habla de eso, él habla de que Él va a pedir, que Él va a rogar. Y lo va a pedir ahora, Él lo va a hacer. Y me gusta porque dice que yo voy a rogar al Padre. Realmente Jesús sabe lo que sus discípulos necesitaban. Jesús sabe lo que tú y yo necesitamos. A veces nosotros pensamos que necesitamos un montón de cosas y a veces confundimos lo que queremos con lo que necesitamos. Pero Jesús realmente sabía lo que sus discípulos necesitaban, como Él sabe lo que tú y yo necesitamos realmente. Y Él ruega, Él pide por eso. Y Él reconoció una necesidad muy clara en la vida de sus discípulos. Es la misma necesidad que Él reconoce y ve en nosotros también hoy. Y este ruego y esta promesa que se nos da aquí en Juan no es una promesa incierta que será que vaya a ocurrir o será que realmente Dios vaya a darnos esto o el Padre. ¿Sabes por qué? Porque es una petición que Jesús hizo. Esta es una petición que Jesús hizo, el Hijo amado en quien el Padre tiene complacencia. No es una petición de cualquier persona que le va a pedir algo al Padre. Es el Hijo pidiéndole algo muy importante al Padre. El Padre siente agrado y deleite en su Hijo. En Juan 8:29 Jesús dijo que Él siempre hacía todo lo que al Padre le agradaba. Y en esta oración, en este pedir, obviamente Él está pidiendo algo que al Padre le va a agradar. Que el Padre también ve que es una necesidad en ti y en mí. Y es que necesitamos saber de que no somos huérfanos. Necesitamos a alguien, ¿ves? Necesitamos a algo. Necesitamos a alguien. Nosotros pensamos que necesitamos algo para estar tranquilos, para no tener miedo. Pero Dios dice, no necesitas a alguien, no es cualquiera. No es cualquiera. Aquí dice, y os dará, el verso 16, otro consolador.
¿Ves? Jesús no pidió, Señor, yo te pido que les des más dinero para que estén tranquilos, para que no tengan miedo. Jesús no dijo, Señor, dales un mejor trabajo para que estén tranquilos, para que no tengan miedo. Tampoco le dijo, dale mejores instalaciones a sus iglesias. No dijo eso. No le dijo, Señor, abre una puerta de influencia en el gobierno para que la iglesia avance. No, tampoco dijo eso. Jesús dijo algo y le pidió algo muy claro. Le dijo, va a venir otro consolador. Eso es lo que necesitamos, ¿ves? Y eso es lo que a veces más rechazamos o negamos o nos desentendemos del consolador. ¿Ves? El Espíritu Santo es algo que el Padre y Jesús tienen en mente para ti y para mí. Los dos están de acuerdo y dicen, ¿qué es lo que necesitan estos hombres? ¿Qué necesitan los discípulos de Jesús? Los que siguen a Jesús necesitan una cosa. Y no una cosa, una persona. Es un consolador, es el consolador. Y esa palabra consolador es una palabra que en griego se llama parakletos. Esa es la palabra que se usa aquí en el Evangelio de Juan para referirse al Espíritu Santo. Y la idea de parakletos es un intercesor. Es alguien que consuela, alguien que ayuda, uno que viene a auxiliar. Es un consolador, un ayudador, un auxiliador, un intercesor. Esa es la idea de parakletos. Pero esa palabra parakletos está compuesta de dos palabras en griego. La primera parte es para. Y para quiere decir al lado de. Para quiere decir al lado de. Y kletos quiere decir llamado. Entonces la idea de parakletos es uno que ha sido llamado para estar a tu lado. Fue comisionado el Espíritu Santo para estar a nuestro lado. Para eso lo va a mandar al Padre. Por eso rogó Jesús. Esa es su comisión, ese es su trabajo. ¿Ves? Estar a nuestro lado. ¿Cuánto necesitamos que alguien a nuestro lado? Todos los días. ¿Ves? Vamos a enfrentar situaciones, vamos a pasar por un montón de cosas por la causa de Cristo, por un mundo hostil donde vivimos. ¿Y quién puede decir, no, yo no necesito, yo puedo ir solo sin Dios? Nadie. Ninguno de sus discípulos puede hacer eso. Si no lo necesitas y dices tú puedes vivir sin Él es porque no eres creyente quizás. Pero cada creyente, cada hijo de Dios necesita del ayudador. Porque Él fue enviado para eso. Jesús vio, no, estos chamacos necesitan a alguien que esté con ellos. El ayudador. Jesús nos dijo, a ver muchachos, échenle ganas. Y si le echan ganas, pues van a salir adelante. Porque con las ganas, no, ahí vemos a Pedro, como que, ¿qué resulta de echarle ganas? Muchachos, échenle ganas, no. Tampoco dijo, Padre, mándales una ayudadita. No. El Padre mandó al ayudador mismo. ¿Ves? Al ayudador mismo. El ayudador mismo vino en persona. No es como que nos tendió la mano o como que nos tiró algo ahí para dejarnos tranquilos. No, el ayudador mismo va a venir. Entonces, prescindir del Espíritu Santo es como decir voluntariamente quiero ser huérfano. Porque dice, yo no lo voy a dejar huérfano, va a mandar al Consolador. Entonces, si tú no quieres el Consolador, quiere decir, yo soy feliz siendo huérfano y puedo seguir viviendo siendo huérfano. A ese nivel de importancia es reconocer de que realmente le necesitamos. Entonces, muchas veces olvidamos esa realidad, que tenemos un ayudador a nuestro lado y es el gran ayudador. Es Dios, ¿ves? Es Dios a nuestro lado. Es Dios mismo caminando con nosotros. Él fue enviado para estar a nuestro lado. Cuando Jesús entró a la tentación, entró lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba sobre Él. ¿Ves? A las tentaciones, a las dificultades, en esta vida no caminamos solos. Caminamos con el ayudador, con Dios a nuestro lado. Con nosotros, sobre nosotros, en nosotros. Y cada creyente, si te consideras un discípulo, necesita esto, necesitamos esto. No, el Espíritu Santo no es como para pues cierta clase especial de cristianos, como que han llegado a un nivel y ellos pueden disfrutar de una especie de relación especial y es solo para algunos, no. El Espíritu Santo es para cada discípulo de Jesús. Porque sin el Espíritu Santo, sin el ayudador, no podemos ser discípulos eficaces. No podemos seguir a Jesús de una manera eficaz. Entonces cada creyente lo necesitamos. Y no tenemos que olvidarnos de eso.
Cuando somos tentados, cuando pasamos por pruebas, cuando pasamos por situaciones, el ayudador está ahí a nuestro lado. Es Dios. ¿Ves? Hasta en eso vemos el amor y la preocupación del Padre, ¿ves? Cuando Él decide salvar al mundo, no manda a cualquiera, manda a su Hijo, ¿ves? Manda lo mejor, manda a Dios hecho hombre. Y cuando Jesús regresa y va a ir a preparar morada, Él tampoco manda a cualquiera, ¿ves? Es Dios, la tercera persona que viene a estar a nuestro lado. Él siempre nos da lo mejor. Ahora la pregunta es, ¿quién es el Espíritu Santo? Hay mucha confusión. ¿Quién es realmente Él? A veces pensamos como la guerra de la galaxia, es como que la fuerza te acompañe. Como que el Espíritu Santo es una fuerza, es algo. Es una esencia, es un poder, es algo que... Es algo. Pero no es algo, es alguien. ¿Ves? Es alguien. Dice, es otro consolador. Dice, yo voy a mandar otro consolador. Va a venir otro consolador. Y esa palabrita, otro, es una palabra en griego que quiere decir otro del mismo tipo. ¿Ves? El Espíritu Santo es diferente a Jesús. No es como estas sectas que creen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona. Hay sectas así, que no creen en la Trinidad, o que creen que todos son lo mismo. Jesús dice, va a mandar a otro consolador, otro de la misma especie, diferente pero de la misma especie, de la misma calidad. Y no es que Jesús es el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo tiene las mismas cualidades que tiene Jesús. Es Dios para empezar. Es una persona, tiene personalidad, tiene atributos que nos permiten conocerle. Por lo tanto, muchas veces la confusión que vemos en las iglesias respecto al Espíritu Santo es porque no tenemos la menor idea de quién es Él. Y pensamos que es una fuerza. Entonces, ¿dónde está el Espíritu? Va por allá y la fuerza no se fue para acá. Y es una cosa de una loquera tremenda. Porque pensamos que es una fuerza abstracta que se está moviendo por aquí y para allá. Cuando es una persona. Es una persona. Es el representante de Dios en la tierra ahorita. ¿Ves? Jesús se fue y está a la diestra del Padre. Está intercediendo por ti y por mí. ¿Quién está acá? En nombre de Dios. Es el Espíritu Santo. Es el representante de Dios en esta tierra ahorita. Entonces, el prescindir de Él es prescindir de la persona que Dios mandó a ayudarnos. A nuestro gran ayudador. Para eso fue enviado. Entonces, no es un eso, es un Él. Es una persona. No es como los testigos de Jehová creen que es una fuerza. Es una persona del Espíritu Santo. Es la tercera persona de la Trinidad. Y quiero que veamos, vamos a notar muchas referencias probablemente. No sé si me va a dar tiempo de dárselas todas, pero ciertas características donde podemos ver de que el Espíritu Santo efectivamente es una persona, no es algo. Hay tres cosas que son importantes para definir y para establecer una personalidad. Y para decir, eso es una persona y no es una cosa. Una silla es una cosa. Pero no podemos catalogar al Espíritu Santo como una silla, como es una cosa que no tiene vida, que no hace nada. Es una personalidad, requiere de tres cosas. Requiere de inteligencia, requiere de voluntad y requiere de emoción. Inteligencia, voluntad y emoción. Eso hace una persona. Ahora, el Espíritu Santo, ¿qué podemos saber, por ejemplo, de la primera, de inteligencia? El Espíritu Santo es un ser inteligente, es una persona inteligente. En 2 Corintios 10, vamos a 2 Corintios 10, 11, vamos a ir bien rápido. 2 Corintios 10, 11, Pablo escribe algo que es importante conocer respecto y que nos habla de la inteligencia que tiene el Espíritu Santo. 1 Corintios 2, 10 al 11 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Ves? Aquí Pablo da una serie de cosas y de características con las que se refiere al Espíritu Santo. En 1 Corintios 2, 10 al 11. Lo primero que dice que Él revela, después dice que Él escudriña, y después dice que Él sabe o que Él conoce. Y la idea de revelar es como quitar la cubierta, quitar algo que está tapando algo. Nos da a conocer, dice. Nos reveló, dice Dios, las cosas por el Espíritu.
Después dice que Él todo lo escudriña. O sea, la idea de escudriñar es buscar, es investigar. Él está buscando, investigando. Dice, aún lo profundo de Dios, dice. Y dice que Él sabe, dice ahí en el verso 11. Y también dice casi al final que Él conoce las cosas de Dios. ¿Ves? Él comprende, Él entiende. Y todas esas cosas te dan a entender de que realmente el Espíritu Santo es un ser, es una persona inteligente, que ejerce y que tiene esta inteligencia con la cual Él opera y Él funciona. Pero si lees más abajito, ahí también en el capítulo 2, pero en el verso 13, no solamente Él revela, escudriña y sabe, sino que también nos enseña. Fíjate en el verso 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces el Espíritu Santo no solamente conoce, no solamente revela, escudriña, sino que también nos enseña. También nos enseña, nos instruye. Y la idea de enseñar es comunicar. Es comunicar. Se quiere comunicar con nosotros, nos quiere instruir. Y una fuerza, una silla no puede hacer eso. Una silla no puede ni escudriñar, no puede ni saber, no puede revelar y no nos puede enseñar. Una silla no hace eso. Solo una persona puede hacer esas cosas. Solo una persona. Ahora, lo segundo que vemos que no solamente el Espíritu Santo tiene inteligencia, tiene una voluntad. En 1 Corintios 12, vamos a 1 Corintios 12. Verso 11. Dice, pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. 1 Corintios 12, 11. ¿Ves? Dice que Él reparte y da en particular como Él quiere. ¿Ves? Él tiene una voluntad. Él decide cosas. Él ejerce su voluntad. Él hace algo. Él tiene voluntad. Él tiene la voluntad para decidir qué le da y a quién se la da, refiriéndose a las cosas de los dones. Ahora vamos a Hechos, Hechos 15. Hechos 15, verso 28. Hechos 15, 28. Hechos 15, 28. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Hechos 15, 28. Dice, ha parecido bien, ¿ves? O sea, el Espíritu Santo ha decidido algo, ha establecido algo, tiene una voluntad. Él se está moviendo en esta situación ahí en Hechos y Él ha decidido ciertas cosas y se las ha transmitido, se las ha comunicado a los discípulos. Y más en el capítulo siguiente, Hechos 16, verso 6 al 8. Hechos 16, versos 6 al 8. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. ¿Te das cuenta? Ahí el Espíritu Santo está obrando, está actuando, está estableciendo lo que Él quiere y lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer. Solo el Espíritu Santo, solo una persona puede decir esto sí, esto no, no una fuerza, que no, abstracto. Él tiene voluntad, una fuerza, un poder, no puede elegir, no tiene esa capacidad. Una silla no puede elegir, no puede decir lo que no tenemos que hacer o lo que sí tenemos que hacer. Pero tercero, no solamente es inteligencia, voluntad, también el Espíritu Santo tiene emociones. Tiene emoción. Vamos a Efesios 4. Efesios 4, verso 30. Efesios 4:30, Pablo dice lo siguiente, dice, y no contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Dice que no entristezcamos, no entristecer al Espíritu Santo. ¿Podemos entristecer a una silla? ¿Podemos entristecer, no sé, a un parlante, a un foco? Pues no.
¿Al humo, al vapor lo podemos entristecer? Pues no. Pero el Espíritu Santo sí lo podemos entristecer. ¿Por qué? Porque tiene emociones. Es una persona. En Isaías 63. Isaías 63. Vamos a Isaías 63. Verso 10. Isaías 63, 10. Dice: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Dice que hicieron enojar al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Ahí vemos, ¿ves? Podemos hacerlo enojar, podemos entristecerlo, tiene emociones. Romanos 15, 30. Romanos 15, 30. Romanos 15, 30 dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Dice, por el amor del Espíritu. ¿Ves? No es que nosotros amamos al Espíritu, que es una realidad, pero el Espíritu nos ama a nosotros. ¿Y quién tiene la capacidad de amar? Solo una persona tiene la capacidad de amar. No una fuerza, no el viento, una persona. Entonces, no puedo entristecer, no puedo hacer enojar, no puedo, realmente, una cosa no me puede amar a mí. Yo puedo amar una cosa, yo puedo amar el café, pero el café no me ama a mí. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo puede hacer estas cosas? Porque Él no es una fuerza, es una persona. Él tiene una personalidad. Y en la Biblia vemos una serie de referencias a tratando o refiriéndose al Espíritu Santo como una persona. Por ejemplo, en el libro de Hechos. Mira, vamos a Hechos. Hechos, y si se fijan, el libro de Hechos se llama los Hechos de los Apóstoles, pero creo que el nombre correcto sería Hechos del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 5, verso 3, conocemos la historia de Ananías y Zafira, este matrimonio que aparentó algo que no era y mintió y engañó. Dice ahí en Hechos 5:3, dice: y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? ¿A quién dice ahí? Al Espíritu Santo. Y sustrajeses del precio de la heredad. ¿Ves? Estos hombres estaban siguiendo pues lo que estaba sucediendo, lo que Dios estaba haciendo en la iglesia de Hechos. La gente estaba vendiendo sus propiedades y la estaba trayendo a la iglesia para que se repartiera de acuerdo a la necesidad que había en los creyentes. Pero ellos vendieron y hicieron parecer. El problema no es que no dieron todo, si nadie lo estaba obligando a eso, ¿ves? El problema es que ellos vendieron y se quedaron una parte e hicieron creer que lo habían dado todo. Ese fue su pecado. En eso mintieron. Y dice, pero ustedes le mintieron al Espíritu Santo, ¿ves? Pedro está tratando al Espíritu Santo como una persona. Yo no le puedo mentir a la silla o al micrófono, pero sí a una persona. Y Pedro trata al Espíritu Santo como una persona que está presente en la vida de la iglesia. Entonces, ¿se le puede mentir al Espíritu Santo? ¿Te das cuenta que eso enfatiza la idea de que es una persona? También se le puede resistir. Hechos 7, ahí el mismo libro de Hechos, 2 capítulos después. Hechos 7, 51. Dice, son palabras de Esteban. Hechos 7, 51 dice: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís, dice, siempre al Espíritu Santo. Dice, como vuestros padres, así también vosotros. Dice, ustedes resisten al Espíritu Santo. Están resistiendo a Él. No a eso. A Él, al Espíritu Santo.
Entonces le podemos mentir, nos podemos resistir, podemos blasfemar en contra de Él. Jesús dijo que en Marcos 3, me parece, de que la blasfemia contra el Espíritu Santo pues, es algo grave. Podemos blasfemar, podemos hablar mal de eso, o de Él más bien, no de eso, perdón, de Él. Entonces te das cuenta de que y hay un montón de referencias, solo no da el tiempo, pero hay muchas referencias donde la Biblia trata al Espíritu Santo como una persona, y los cristianos lo trataban y lo veían como una persona real, realmente. Ahora, el Espíritu Santo no solamente se le trata como una persona, no solamente tiene estas características que lo hacen una personalidad, pero Él también actúa como una persona en diferentes partes. Por ejemplo, Él se comunica. Hechos 13. Hechos 13, verso 2. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Dice que dijo el Espíritu Santo. ¿Cómo fue? No sabemos, pero el Espíritu Santo dijo algo. Se comunicó. ¿Ves? Hizo muy claro lo que Él quería y lo que era necesario para la iglesia. Se comunicó de alguna manera. No podemos decir cómo exactamente porque la Biblia no nos dice, pero dice que dijo. ¿Cómo fue? ¿Audible o escucharon algunos o fue algo en el corazón? No sabemos. Pero se comunicó. ¿Ves? Está actuando como una persona que está queriendo revelar lo que Él quiere. ¿Ves? Lo que se necesita hacer. En Apocalipsis, por ejemplo, ¿se acuerdan lo que dice Jesús? El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces el Espíritu Santo le quiere hablar a la iglesia, nos quiere hablar a nosotros. No podemos ignorar que Él está presente, por muy incómodo que sea para ti o para mí. ¿Ves? De hecho, es lo que necesitamos. Entonces se comunica. Segundo, Él intercede por nosotros. El Espíritu Santo intercede por ti y por mí. Romanos 8, 26. Todos nos sabemos el 8, 28 y 29. Pero no te olvides del 26. Romanos 8. 8, 26. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda. ¿Ves? Ahí está la idea de ayudador. Él viene a ayudarnos. ¿Y cómo es una de las maneras en que nos ayuda? Dice, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Ves? Nuestro problema es que pensamos que siempre sabemos cómo orar. Pero aquí Pablo dice que nosotros no tenemos la menor idea muchas veces cómo orar. Y estamos débiles y no sabemos cómo, qué realmente es lo conveniente. Dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Entonces no solamente se comunica, no solo intercede, también nos enseña. Juan 14, volvamos ahí al capítulo, la cita o la porción donde comenzamos esta noche. Juan 14. Versos 26. Juan 14, 26. Dice, más el Consolador, dice, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es una de las cosas que Él hace, no es lo único. Es una de las cosas que Él hace. Él nos enseña y nos recuerda todo lo que tiene que ver con Jesús. Él nos enseña. ¿Ves? Pues eso es importante cuando agarramos la Biblia. Necesitamos orar. Necesitamos orar y necesitamos pedirle al Señor que su Espíritu abra nuestros ojos y nos enseñe lo que estamos leyendo. ¿Ves? A veces oramos, a veces no oramos, leemos nada más y no entendemos nada de lo que estamos leyendo. Vamos corriendo y como una carrera, ¿no? Para cumplir una meta. Pero no estamos conociendo, no estamos agarrando todo lo que necesitamos agarrar. ¿Ves? Necesitamos ser enseñables. Tú y yo necesitamos ser enseñables. Necesitamos que se nos instruya.
Nuestro problema es que a veces no tenemos un espíritu, un carácter enseñable. No me digas nada, yo no necesito. Y hasta con esa actitud a veces leemos la Biblia. Pero Él dice que Él viene a enseñarnos. Necesitamos tener un carácter enseñable, un espíritu enseñable. Porque Él viene a hacer eso, a enseñarnos. Nehemías 9:20, no lo busquen, yo se los leo. Nehemías 9:20 dice: y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua le diste para su sed. Está hablando de la experiencia de Israel en el desierto. Y dice ahí Nehemías que Él mandó a su espíritu a enseñarles a la gente también ahí, a través de esa travesía por el desierto. ¿Ves? Se comunica, intercede, nos enseña. Número 4, quiere tener comunión con nosotros. Quiere tener comunión con nosotros. Vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 13. Segunda de Corintios 13, capítulo 13, verso 14. Son las palabras de conclusión de Pablo en la segunda carta a los Corintios, y él termina con esto. 2 Corintios 13, verso 14. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. La comunión, el compañerismo. ¿Ves? El Espíritu Santo quiere tener compañerismo con nosotros. ¿Tú quieres el compañerismo con el Espíritu Santo? ¿Estamos teniendo ahorita compañerismo con Él? ¿Estamos conscientes de que necesitamos compañerismo con Él? ¿Ves? Él quiere tener compañerismo contigo. ¿Ves? A veces se nos olvida que Él es el representante de Dios ahorita. Y decimos: yo tengo una relación con Jesús. Y pensamos que eso pone a un lado al Espíritu Santo. No, yo con Él no necesito nada, solo con Jesús. Pero dice que Él quiere tener compañerismo con nosotros. Él quiere tener compañerismo. Él hace viva las cosas de Jesús. Él nos lleva a Jesús. Él nos transforma de acuerdo a la gloria de Jesús. Pero Él quiere tener compañerismo, comunión contigo, conmigo. También el Espíritu Santo contiende, no solamente tiene comunión, contiende. Génesis 6:3, vemos esos tiempos caóticos y desastrosos de los tiempos antes del diluvio. Y en Génesis 6:3 Dios dice lo siguiente, dice: y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre por siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dice: no contenderá mi espíritu con el hombre. No voy a andar luchando, batallando todo el tiempo mi espíritu con el hombre. Yo puedo contender, Él puede contender conmigo. Puedo estar en contienda con Él, en pleito con el Espíritu Santo. ¿Ves? Todas estas cosas las estamos viendo así bien rápido, para tener una idea de que realmente a veces tenemos un mal concepto, una mala teología de quién es Él. ¿Ves? Quizás todo este tiempo hemos pensado de que es algo que está en alguna parte, que no sé, que quizás no tiene mucho que ver conmigo, pero no. Es una persona que tiene y que quiere tener más de lo que quizás tiene ahorita con nosotros. Número 6, el Espíritu Santo hace milagros. Hace milagros. Vamos a Romanos. Romanos capítulo 15. Romanos 15, 18 al 19. Romanos 15, 18 al 19. Dice: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo.
Pero dice que señales y prodigios han sido hechas en el poder del Espíritu de Dios. Pero todo con el propósito de llevar el Evangelio. ¿Ves? No es porque quiero experimentar algo por experimentar una experiencia nada más, algo sobrenatural. ¿Ves? Ese es el problema con muchos. Quieren hacer un énfasis en las señales y los prodigios por simplemente querer vivir algo. Querer experimentar algo que, oh, wow, qué increíble lo que ocurrió. Cuando aquí Pablo dice que el Espíritu Santo respaldaba todo lo que él estaba haciendo porque él estaba llevando el Evangelio de Jesucristo. El Espíritu Santo estaba respaldando el mensaje de Pablo, que era apuntar a Cristo. Y lo estaba respaldando con cosas que estaban ocurriendo, sobrenaturales, claro. Y no podemos decir que no a eso. ¿Ves? No podemos negar que esa es una realidad de la vida cristiana. No es algo que nosotros controlamos o que nosotros tenemos pues, el poder de decidir sí o no. Pero Dios usa y actúa de esa manera a veces. A veces nos hemos cerrado. Entonces no queremos eso porque es medio incómodo, es como que está la expectativa. Quizás qué puede pasar y a lo mejor se sale de control. Cuando seguimos las cosas como la Biblia las enseña, no tiene por qué salirse de control. No tenemos por qué tener miedo. Y por último, algo que increíble que hace el Espíritu Santo con nosotros es nos guía. ¿Cuántos necesitamos guía? Todos necesitamos guía. Hechos 16, vamos a Hechos 16. Hechos 16, 6 al 7. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. ¿Qué está haciendo ahí el Espíritu Santo? Los está guiando. Los está guiando en el ministerio, los está guiando donde tienen que ir, donde no tienen que ir. Y eso es algo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida y lo quiere hacer. A veces decimos, ¿cómo le voy a hacer? ¿Dónde tengo que ir o por dónde le tengo que mover? No tenemos la menor idea de qué vamos a hacer, de qué tenemos que decidir. Ahí está el ayudador para eso. ¿Cómo lo va a hacer? Pues no te puedo decir cómo, pero Él lo va a hacer. Él te va a guiar. Él va a abrir puertas, Él va a cerrar puertas, va a traer convicción a tu corazón, te va a revelar algo. No sé, Él lo va a hacer, pero Él te quiere guiar. Él me quiere guiar. Y eso es algo que uno que no es discípulo no tiene. ¿Ves? Un no creyente no tiene la guía de Dios, la guía del Espíritu Santo. Nosotros sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Por qué a veces... o sea, la pregunta es, ¿todas nuestras decisiones, nuestra vida, está siendo guiada por Dios o no? O sea, a veces decimos, no, voy a buscar la dirección de Dios en las grandes decisiones de mi vida. Y las decisiones del día a día, pues eso hace grandes decisiones a la larga. ¿Ves? Un ángulo ahorita, a la larga, es mucha distancia de separación. Entonces Él nos va guiando y el Espíritu Santo iba guiando a los discípulos. Aquí no, y cerraba las puertas y les prohibía, no se les permitió. Y a veces tienes que ver las situaciones que ocurren en tu vida como que realmente el Espíritu de Dios te está obrando, ¿ves? A veces decimos, ¿y por qué no se abre esta puerta? ¿Y por qué por más que el intento nomás no funciona? Pues quizás el Espíritu Santo está cerrando esa puerta porque no tienes que abrirla. Así de sencillo. ¿Ves? Se nos olvida que Él está con nosotros, ¿ves? Pensamos que vamos solos y que, me cerraron la puerta de mala onda que son conmigo. O no salió esto porque pues, quizás no fui muy, no sé, muy elocuente. O no sé. ¿Sabes que a veces no se van a abrir las puertas? Porque el Espíritu Santo te está librando de algo que no tienes la menor idea. Y Él te va a abrir las puertas y te va a guiar a un lugar donde realmente tienes que estar ahí en ese momento, ese día. Y eso quizás lo vamos a ver después, cuando, uy, mira lo que pasó y no teníamos la menor idea. Y Dios nos fue guardando las espaldas siempre, para llevarnos y ponernos donde Él nos quiere. Pero la pregunta es, ¿nos queremos dejar guiar por Él o no?
¿Ves? Y todas estas cosas las decimos porque necesitamos conocerlo, porque si no conocemos no tenemos la menor idea de cómo va a operar Dios. ¿Ves? Nuestra falta de dirección, nuestros errores, nuestras decisiones, es porque no sabemos reconocer a veces cómo el Espíritu de Dios actúa. No tenemos la menor idea de quién es Él, por eso no sabemos cómo Él opera. ¿Qué es lo que Él va a hacer? ¿Cuál es su historial a través de los hombres y mujeres en la Biblia? ¿Cómo Él ha interactuado con los hombres? Entonces, como no lo conocemos, como pensamos que es algo y no es alguien, y desconocemos todos estos rasgos de su personalidad, pues no nos podemos relacionar con Él, porque no le hemos conocido. Entonces, ¿ves? Todas estas cosas son con un propósito, que realmente podamos entender de que Él es una persona y que quiere tener compañerismo contigo y conmigo. Y no le podemos cerrar la puerta, no hagamos eso. No por malas experiencias o por cosas absurdas que hacen en ciertos lugares, no por eso vamos a decir, ¿sabes qué? No. ¿Te acuerdas lo que Pablo le dijo a los corintios? Dice, yo no quiero que ustedes ignoren respecto a los dones espirituales. ¿Y acaso la iglesia en Corintios no tenía la menor idea de los dones? Claro que lo estaban usando, pero muy mal. Pero Pablo nos dice, ¿sabes qué? Ya mejor ni hablemos del Espíritu Santo porque ustedes están haciéndolo mal. Entonces mejor ya vamos a tocar otro tema y eso lo vamos a cerrar por siempre. Él dice, no, les voy a enseñar cómo tenemos que hacerlo. Entonces ahí está. Ay, sí o no, sí le entro o no le entro. Sí quiero, pero no, tengo miedo. No tenemos por qué tenerle miedo. Dice, Jesús dijo, mira, Él no nos va a dar una serpiente, no nos va a dar piedras. Si le pedimos, Él nos va a dar el Espíritu. ¿Ves? Él no nos va a dar algo que nos va a dañar. Y Él no nos está dando algo, nos está dando a alguien, nos está dando Dios mismo a nosotros para estar a nuestro lado, para ayudarnos. Entonces, repasa todo esto, estúdialo, vuélvelo a leer. Si es necesario, probablemente no alcanzaste a anotar todo, pues vamos a subir el video, si Dios quiere, y el audio. Pero necesitamos conocer a esta persona, ¿ves? Él está aquí ahorita, aunque no lo podamos ver. Él está acá, Él no quiere que, quizás si lo has ignorado todo este tiempo, no quiere que sigas caminando ignorándolo, como que no existe. Es como que no voy a voltear para allá porque sé que está ahí, pero me es incómodo. No, tengo que estar consciente de que Él vino a ayudarme. No vino a fastidiarme, no vino a molestarme. Quizás me incomoda, pero me vino a ayudar. A eso vino. Es el gran ayudador. Es la mejor persona que Jesús pudo pedir para nosotros y que el Padre pudo enviar para ti y para mí.